Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Vamos a Bien, hacer bien. el ejercicio entonces 8G, el práctico 1, primera parte. Si me lo pueden dictar, porque no lo tengo a mano acá. Era el límite cuando x y tiende a 0,1 de y cuadrado más 2y menos 3, todo eso en paréntesis, por seno cuadrado de x sobre x cuadrado por y menos 1. Y menos 1. Bueno, eh, si reemplazamos entonces la tendencia del límite, la x valdría 0, o sea que me va a quedar seno de 0 sobre 0. La y vale 1, o tiende a 1. Acá entonces en el denominador ya veo que me queda 0. Y arriba 2 y una 3, menos 3, 0. O sea, 0 sobre 0. Significa que entonces esto es indeterminado y tenemos que tratar de salvar la indeterminación factorizando. Esta de acá arriba, como es una cuadrática, se puede factorizar por Bhaskara. Y ya sé que una de las raíces es 1, porque cuando lo reemplacé acá me dio 0, porque me daba 0 sobre 0. Quiere decir que 1 es una raíz de ese al menos, ¿sí? Así que me va a quedar límite cuando el xy tienda a ese punto de esto, entonces me va a quedar, seguro que va a quedar y menos 1 por, y la otra raíz será 3 seguramente, y menos 1, a ver, por las dudas vamos a calcular las raíces por Bhaskara. 1, 2, menos 3 sería 1, 2, menos 3. Entonces, una raíz es 1, efectivamente, y la otra raíz es menos 3, o sea que acá me va a quedar y más 3. ¿Sí? Sería y menos una raíz, que vale 1, por y menos la otra raíz, que es menos 3, o sea, menos menos 3, por, y acá me va a quedar el seno al cuadrado de x. Y abajo simplemente esto lo voy a reorganizar para que me quede este y menos 1 acá abajo. Y el x cuadrado abajo del seno al cuadrado, nada más para comodidad, porque ahora voy a usar el hecho de que como x tiende a 0, esta expresión, el seno cuadrado de sobre x cuadrado, esta expresión va a tender a 1 por el límite especial que habíamos visto, ¿se acuerdan? Y este y menos 1 se va a simplificar entonces con el y menos 1, y entonces cuando esto tienda al punto 0, 1, me quedaría 3 más 1, 4 arriba, ¿no? Y ese sería el resultado de ese ejercicio. ¿Se entendió? Habíamos entonces comenzado a realizar el ejercicio 8, apartado E. Veíamos que esto nos da 0 sobre 0, la expresión, y entonces, como no voy a poder factorizar de ninguna otra manera, y acá aparte veo un seno de xy sobre x, ya eso me da la idea de que voy a tener que usar el límite especial, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. Entonces, para poder usar el límite especial, como acá tengo seno de xy, o sea, el argumento del seno es x por y, quiere decir que en el denominador también tendría que tener un x por y para que esto tienda a 1, ¿sí? Bueno, entonces si necesito tener acá abajo xy, lo que hago es agrego la y, o sea, estaría multiplicando por una y en el denominador, y podría agregar una y en el numerador, como para que esta expresión no cambie, digamos, ¿sí? Multiplico y divido por y. Y ahora entonces esta expresión, como cuando el par ordenado xy tiende a 0, 0, puedo usar entonces el límite especial, y el límite de esta expresión me daría 1, ¿sí?
Y cuando tiende a 0 la i, esto me va a quedar 3 por 0, que ya no va a ser indeterminado, sino que me daría 0 en este caso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Y el 8i, ya que estamos, bueno. A ver, Pero una pregunta. díctenme Escribir cómo era seno cuadrado, ¿Cómo? cuando escribís seno cuadrado o coseno cuadrado, como sea, de algo, ¿es lo mismo que decir el seno de ese algo al cuadrado? Sí, seno al cuadrado, esto como tengo ahí, es lo mismo que Claro. decir todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso es igual a escribirlo seno al cuadrado, de esa manera. Ah, ¿De ok. acuerdo? Gracias, Bien. profe. Estaba grabando, sí. Alguien me pidió el i del 8, así que si me lo dicta, ¿cómo era? El límite. El i es el límite cuando xy tiende a 0, 0 0, 0. de la función x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado por y cuadrado por, entre paréntesis, x menos y al cuadrado. ¿Así estaría bien copiado? Sí, Bueno. También vemos que esto me da 0 sobre 0. Veo que aparece un xy cuadrado en el numerador y también aparece en el denominador. Y acá, como está multiplicando, esto tranquilamente lo puedo simplificar con este x cuadrado y cuadrado. Y entonces me estaría quedando 1 sobre 0. Esta expresión de abajo tiende a 0, ¿sí? Porque tanto x como y tienden a 0, y arriba, al simplificarlo, me quedaría un 1. Y entonces digo, 1 sobre 0 tiende a infinito en el límite, ¿sí? En realidad, como esto está al cuadrado, puedo asegurar que esto es más infinito, ¿sí? Porque esto al estar al cuadrado me va a dar positivo siempre, y el signo del numerador también es 1. Al simplificarlo me queda 1, positivo. Por lo tanto, el límite tiende a más infinito, ¿sí? Bien, buenísimo. ¿Algún otro? ¿Cómo era el 9b? F de xy es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Y en eso sería si x e y son diferentes a 0, 0. Y abajo sería 0 si x e y son igual a 0, 0. Bueno, esto era para analizar la continuidad, si no me equivoco. Entonces, el punto de posible discontinuidad, es decir, si hay algún punto donde esta función puede ser discontinua, es cuando cambia la definición, es decir, en el punto 0, 0. ¿Por qué digo eso? Porque la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado es una función continua por ser un cociente de funciones continuas. Arriba, fíjense, tengo un polinomio, abajo tengo un polinomio. O sea que es una división, un cociente de funciones continuas. Por lo tanto, va a ser siempre continuo para todos los reales, excepto donde se haga 0, el denominador. ¿Y dónde se hace 0 el denominador? Bueno, casualmente justamente en el punto 0, 0, porque el único punto donde esta expresión x cuadrado más y al cuadrado valdría 0 sería en el 0, 0. ¿Se entiende? Entonces, esta función, mirando la partecita de arriba solamente, diría que por ser cociente de funciones continuo, es continuo, excepto en el punto donde se hace 0, que es en el 0, 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí es donde voy a analizar un poco la continuidad. ¿Qué es lo que voy a analizar? Si se cumplen las condiciones de continuidad. Primera condición tendría que ver si existe el valor de f en el punto 0, 0. Después lo otro escríbanlo, lo que yo les dije, ¿sí?
Es decir, que esta función va a ser siempre continua por ser cociente de funciones continuas, excepto posiblemente en el punto 0, 0, ¿sí? Que es donde se anula el denominador. Y ahí es donde vamos a analizar, ¿sí? Pero eso tienen que fundamentarlo y después escribirlo en todo caso, ¿sí? Entonces, en el punto 0, 0 analizamos, ¿existe la función en el punto 0, 0? ¿Cuánto vale f en el 0, 0? Y acá me lo está definiendo acá, o sea, si el par ordenado es el 0, 0, la función vale 0, me está diciendo, ¿sí? Segunda condición, tendré que ver si existe o no existe el límite. Cuando el par ordenado xy tiende al 0, 0 de esta función. Sobre x cuadrado más y cuadrado, que este límite, en realidad este límite no existe. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos, voy a poner por el ejercicio, ya lo habíamos visto en un ejercicio anterior, a ver si lo encuentro, no sé si era el J o el, a ver, déjenme mirar un cachito, ¿cuál era? Sí, el J era. El J, ¿no? Me parecía. Bien, a ver, J, sí. Bueno, en el apartado J, después miren en el video anterior, sino porque ese lo habíamos hecho, por ejercicio J, entonces, no sé qué número del J, era J, el 3J o el 4, el 5, no me acuerdo. ¿Alguien lo tiene a mano? ¿Qué número de ejercicio era el J del 7? El 8J. ¿no? 7J. Por el ejercicio 7J, había que sacar los límites iterados en este caso y comprobar que como los límites iterados me dan distinto valor, entonces este límite no existe, ¿sí? Bueno, ya si no existe el límite, directamente digo que la función f es discontinua no evitable en el punto 0, 0. En el punto 0, 0. Y creo que como en realidad me preguntaba, el ejercicio decía indicar dónde es continuo, ¿no es cierto? Me parece. Fíjense si pedía si era analizar si es continua o si es discontinua, no me acuerdo qué preguntaba el ejercicio. Sí, es continuo. Si es continua, entonces tendría que decir que es continua en el conjunto, ponemos así una llavecita para indicar que se trata de un conjunto de pares ordenados xy que pertenecen a R2, tales que, ¿dónde es continua? El único punto donde es discontinua es en el 0, 0, entonces es continua en todos los puntos de R2, tales que justamente el xy sea distinto del 0, 0. ¿Sí? Y ese sería el conjunto de continuidad, o el conjunto de puntos donde sí es continua. ¿Está bien? Bien, pausa. Acá me preguntaban de por qué en caso de que los límites iterados me den iguales, no puedo asegurar que ese es el valor del límite, ¿sí? Algo así era la pregunta. En realidad, ¿por qué? Para que exista el límite tiene que existir en todas las direcciones posibles. Los límites iterados son dos direcciones particulares, es decir, en la dirección cuando x es igual a 0, es decir, a lo largo del eje y, o en la dirección de y igual a 0, que sería a lo largo del eje x. Pero tendría que probar en infinitas direcciones, porque en todas las direcciones posibles debería existir el límite y debería valer lo mismo, ¿sí? O sea, para que exista el límite tiene que existir y valer lo mismo en todas las direcciones. O sea, yo me tengo que poder acercar al punto, pongamos al 0, 0, viniendo por cualquier dirección. Entonces, no me alcanza a comprobar
que los iterados me den iguales, porque si no tendría que probar además en todas las direcciones posibles. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, los iterados lo único que me permiten asegurar, en caso de que los límites iterados me den distintos, ahí sí puedo concluir de que no existe el límite. ¿Por qué? Porque si los iterados me dan distintos, no estaría cumpliendo la condición suficiente para la existencia del límite. Es decir, para que exista el límite en todas las direcciones me tiene que dar el mismo resultado, el mismo valor, porque el límite es único, ¿sí? Si encuentro dos direcciones cualesquiera en donde encuentro distintos resultados al aproximarme por esas direcciones, ahí puedo concluir que el límite no existe. Pero de que me dé lo mismo en 2 o 3 direcciones que pueda llegar a analizar, no me asegura o no alcanza para asegurar que el límite existe. No sé qué me había preguntado, si quedó claro, si se entendió. Sí, profe, quedó claro. Bueno. Entonces, a ver, uno de los que había agregado puede ser, a ver, no los tengo acá a mano, pero si no, díganmelo, si este era uno, que f de x era igual a la función esta seno de 3x sobre, no me acuerdo. Era y por el seno de 3x sobre x. A ver, ¿cómo era? Repetime. Y por seno de 3x sobre x. Muy bien. Y eso era también, si el par ordenado Era distinto, diferente a 0, 0. 0, 0. Sí. Y después Y valía 1, 1. si el x era el 0, 0. Bueno, ese ejercicio es discontinua, evitable en el punto 0, 0. ¿Sí? Por lo tanto, se puede redefinir y el límite de esta expresión, si ustedes hubieran calculado, el límite me daría 0. ¿Sí? Como existe el límite, por eso se puede redefinir y es discontinua, evitable en ese punto 0, 0. ¿Está bien? La otra que había agregado, ¿cuál era? Esta creo. X cuadrado más 2y Más 2y. menos 3. No, estaba ahí, sí. Menos 3. Menos 3, cierro paréntesis, por seno cuadrado de x sobre x cuadrado por y menos 1. Creo que este Ese es estaba, el límite que hicimos hace un ratito, ¿no? O parecido. claro, ese estaba ahí solo. Ah, eso era así solo. Está bien. Bueno, esta función es discontinua. Discontinua, evitable. En el punto 0,1. Y porque se puede redefinir y el límite, si no me equivoco, les debería dar 4. Cuando hagan el límite de la función, les tiene que dar 4. O sea, como tiene límite, por eso se puede redefinir y es discontinua, evitable en el punto 0,1. Pero una observación que podemos hacer ahí. Ese no me había salido a mí. Ah, mira. Bueno, lo hacemos entonces, si no salió, ya que estamos, porque es, a ver. ¿En qué punto puede ser discontinua esta función? Bueno, en el punto 0,1 para empezar, porque esto se va a hacer 0, el denominador, en donde la y valga 1 para empezar, y en donde la x valga 0 también, ¿sí? Entonces, en principio, analizamos
en el punto 0,1. ¿Se entiende por qué el punto 0,1? Porque yo tengo que buscar donde el denominador x cuadrado por y menos 1 es igual a 0. ¿Y esto dónde va a valer 0? En realidad va a valer 0, por ejemplo, en el punto 0,1. ¿Sí? Después vamos a ver también que se hace 0 en muchos otros puntos en realidad. ¿Sí? En muchos otros puntos de R2, del plano. ¿Sí? Pero en el 0,1, si la x vale 0, 0 por esta expresión me va a dar 0. Y si la y vale 1, 1 menos 1 me daría 0. 0 por lo que valga x al cuadrado me va a dar 0 también. O sea, en el punto 0,1 esto se hace 0. ¿Sí? Y entonces vamos a analizar en principio en ese punto. ¿Existe el valor de la función en ese punto? ¿Existe f en el 0,1? Y ya esa condición no se estaría cumpliendo, porque esta función en el 0,1 me da indeterminado. ¿Sí? No existe. Primera condición ya no se cumple. Segunda condición, tendré límite cuando el xy tiende al 0,1 de esta función, que es, x al cuadrado. Acá eran Esa es la que todas ya x, hicimos. todas x, ¿no? ¿Así? No, 2 sí. Ah, 2y es ahí. Sí. Me parece que ahí debo haber copiado mal. A ver, espérenme un cachito. Porque tendrían que ser todas y o todas x, si no me equivoco. Sí. Capaz que yo lo copié mal, pero deberían ser todas y acá, perdón. Si no, queda algo raro, medio difícil de analizar. Así debería ser. Y al cuadrado más 2y menos 3 por el seno al cuadrado de x sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces, el límite de esa expresión va a ser el límite cuando el par ordenado tiende al 0,1 de y al cuadrado más 2y menos 3 por el seno al cuadrado de x sobre ese x cuadrado por y menos 1. Bueno, ese límite es, si no me equivoco, el que hicimos hace un ratito. Creo que lo hicimos hace un ratito. Factorizamos esta expresión cuadrática, cuyas raíces eran 1 y menos 3, ¿se acuerdan? Y entonces eso me quedaría el límite cuando el xy tiende al 0,1. Esto factorizado, como les decía, encontramos las raíces, que una raíz me va a dar 1 y la otra menos 3, o sea que eso factorizado nos quedaba y menos 1, la tengo con x, y menos 1 por y más 3 por el seno al cuadrado de x. ¿Se acuerdan que dijimos hoy? Este x cuadrado lo voy a poner acá abajo del seno al cuadrado para usar el límite especial, y este y menos 1 lo voy a poner acá abajo porque lo voy a simplificar con este y menos 1. ¿Está bien? Y ese límite, ya vimos hoy que también como esto tendía a 1, ¿qué me quedaba? Cuando la y tiende a 1, 1 más 3, 4. ¿Sí? Por lo tanto veo que existe el límite y vale 4. Entonces esta función se puede redefinir f de x y entonces es, en principio digo, discontinua evitable en el punto 0,1. Se puede redefinir de la siguiente manera, poniendo un f asterisco de xy, que va a ser igual a la misma función que teníamos, esta y al cuadrado más 2y menos 3 por el seno al cuadrado de x. Y abajo tenía un y menos 1 por x cuadrado.
Bueno, me faltaría decir ahí si el xy es distinto del 0,1, ¿sí? Y que va a tomar el valor 4, o sea, el valor del límite, si el xy es el par ordenado 0,1. No sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Y lo que quería ponerle como observación es que este es uno de los puntos donde va a ser discontinua, pero también f de xy es discontinua en todos los puntos de la forma ¿de qué forma? Veamos. Donde se haga cero el denominador, ¿sí? Es decir, uno de los puntos que nosotros encontramos era el 0,1, ¿sí? Porque en ese caso se hace 0 la x y se hace 0 el y menos 1 también, digamos, ¿está bien? Pero en realidad, como decíamos, esto puede valer 0 en muchos otros puntos. En realidad en cualquier punto donde la x valga 0. Porque si la x vale 0, 0 al cuadrado ya me va a dar 0, no importa lo que valga la y, esta expresión me va a dar 0. ¿Se entiende? Entonces, en todos los puntos de la forma 0, y pongámosle un i sub 0 cualquiera, con i sub 0 perteneciente a los reales. Es decir, no solamente en el 0, 1 va a ser discontinua esa función, sino que en cualquier punto de la forma 0, cualquier valor de i sub 0. Porque ya al tomar la x el valor 0, 0 al cuadrado me va a dar 0, y eso multiplicado por este otro paréntesis me va a dar 0. En esos otros puntos voy a decir que va a ser, bueno, habría que ver si es discontinua, evitable o no. Yo creo que sí, va a ser discontinua, evitable, porque también van a poder encontrar el límite, van a poder usar el límite especial, porque la x va a tender a 0, como hicimos recién, y habrá que ver qué resultado me da. En lugar de 4, quizás me quede otro resultado, seguramente en función de i sub 0, si lo quisiera escribir en forma general. ¿Está bien? Pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta que esta función no solamente en el 0, 1 se hace 0 el denominador, sino que en todos los puntos donde la x valga 0, este denominador va a valer 0 y ahí va a ser discontinuo. ¿Está bien? Bien, no sé si había agregado algún otro o estos eran los que había agregado. Había otro, profe. ¿Había otro? ¿Cómo era? F de xy, y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado. Si xy es diferente a 0, 0, y 0 si xy es igual a 0, 0. Bueno, si no me equivoco, uno de estos límites creo que también lo habíamos visto, el límite de esta expresión sola. A ver, creo que estaba en el práctico, también era alguno de los del 9, ¿o no? A ver, fijémonos. O parecido. No, no hay ninguno. No es ninguno del práctico 9. Bueno, este era entonces otro, la verdad que no me acuerdo el resultado, no lo tengo, pero en principio ya veo, acá esta función va a ser discontinua, también en todos los puntos donde este denominador puede valer 0. En cualquier otro punto, o sea, en todos los puntos del plano, este cociente es continuo por ser, como decía hoy, división de funciones continua. ¿Está bien? Pero esto va a ser entonces continuo en todo el punto, excepto donde esto sea igual a esto. ¿Sí? Entonces, discontinua en todos los puntos donde x cuadrado sea igual a y cuadrado.
donde x cuadrado sea igual a y cuadrado, y en realidad esto, si tomo la raíz cuadrada en ambos lados, me quedaría donde el valor absoluto de x sea igual al valor absoluto de y. ¿Tá? Porque recuerden que la raíz cuadrada de x cuadrado era igual al valor absoluto de x. ¿Sí? En todos esos puntos, o sea, en los puntos de la forma 1, 1, de la forma 1, 1, 0, 0, 3, 3, menos 1, 1, guarda que es valor absoluto de x igual al valor absoluto de y, o sea, menos 1, 1 podría ser 1 menos 1, ¿sí? 5 menos 5, 5, 5, menos 5, 5, todas las combinaciones que quieran, en donde el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y, esto se va a hacer 0 el denominador, y en todos esos puntos ya la función no va a estar definida, por lo tanto no se cumple la primera condición, y ahí en esos puntos va a ser discontinua, ¿sí? Nos faltaría ver si tendría límite en alguno de esos Ahí puntos. tenemos que analizar el punto 0, 0. En realidad Para tenemos que empezar. analizar, aparte del 0, 0, tengo que analizar como Todos los hicimos demás. acá, en todos los Bien. puntos donde x sea igual a y, o sea, donde el valor absoluto de x sea igual al valor absoluto de y. En particular, también en el 0, 0. Pero el 0, 0 no es el único punto de discontinuidad de esta función, ¿sí? Yo tengo que aclarar esto, es decir, que esta función va a ser discontinua en todos los puntos donde x igual a y, o el valor absoluto de x igual al valor absoluto de y. En particular, también en el 0, 0. ¿Sí? Ahora vamos a analizar en el 0, 0 qué pasa con el límite. Pero eso que pasa en el 0, 0 también va a pasar en el 1, 1, en el 2, 2, en el 5, 5. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el 0, 0, si lo analizo en el 0, 0, ya por lo que dijimos acá, no existe el valor de f en el 0, 0. Vuelvo a repetir, lo mismo va a pasar en el 1, 1, en el 2, 2, en el menos 1, 1. ¿Sí? Primera condición ya no se cumple, por eso ya es discontinua. Segunda condición que voy a ver si tiene límite en el 0, 0. Pero no es igual a 0 la función cuando es 0, 0. Porque abajo dice 0 si x es igual a Perdón, 0. tenés razón. En el 0, 0, en particular en el 0, 0, en la primera condición sí se estaría cumpliendo porque vale 0, perdón. Tenés razón. F en el 0, 0 vale 0. O sea, esa condición en el 0, 0 sí se estaría cumpliendo. ¿Sí? No así en el 1, 1 o en todos los otros puntos que dijimos acá. ¿Sí? Porque en el 1, 1, esta función, ¿dónde voy a reemplazar el 1, 1, por ejemplo? Voy a reemplazar en la función de arriba. ¿Sí? Y ahí me va a quedar 1 sobre 0, que eso es infinito. ¿Tá? O sea que en el punto 1, 1, por ejemplo, no estaría definida la función, y ahí sí ya no se cumple la primera condición, por lo tanto no va a ser continua. ¿Sí? Siguiendo el análisis en el 0, 0, para ver si tiene límite, porque me interesaría saber si es evitable o no evitable. ¿Está bien? Bueno, esto de los límites en los que, como no voy a poder simplificar, no voy a poder salvar la indeterminación, lo que voy a hacer es probar si los límites laterales me dan distinto para ver que no exista el límite en todo caso. ¿Está bien? Y entonces vamos a sacar, busco los límites iterados, quise decir. No laterales, sino límites iterados. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, cuando x vale 0, el límite cuando y tiende a 0 y la x es igual a 0, de esta función me quedaría y al cuadrado sobre, si la x vale 0, esto sería 0 menos y cuadrado. Y ese límite me daría menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomo el límite al revés ahora? Cuando la x tiende a 0 y la y es igual a 0. Si la y vale 0,
acá ya me quedaría 0 al cuadrado, 0 sobre x cuadrado. Pero entonces esto me daría 0, porque 0 dividido un número, ese cociente me va a dar 0, porque ya la i vale 0. ¿Sí? Y entonces ya ahí veo, como los límites iterados me da distinto, entonces puedo concluir que no existe el límite. El límite cuando el xy tiende al 0, 0 de la función. Bueno, por lo tanto, como decimos, la f de xy es discontinua, inevitable. En el 0, 0, lo que vimos acá, pero lo mismo va a pasar, como yo les decía recién, en todos los puntos en donde el valor absoluto de x sea igual al valor absoluto de y. O sea, si analizaría en el 1, 1, o en el 2, 2, o en todos los límites de esa forma, seguramente no va a existir el límite porque los iterados le va a dar distinto y entonces el límite no existe. ¿Está bien? ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta? Bien. No, profe. Pasamos entonces ahora sí a el trabajo práctico número 1, segunda parte. Que trata sobre lo que vieron hoy con May, o los que si leyeron el apunte, derivadas parciales, regla de la cadena, extremos, eso todavía no lo vieron, pero bueno, los primeros ejercicios habla de derivadas parciales, ¿sí? Bueno, ustedes habrán visto con May hoy el teórico, pero digamos, un poco la idea es de que ustedes tienen una superficie, supongamos que sea una cosa así, si esa superficie la cortan con un plano que sea paralelo al ZI o paralelo al ZX, digamos, en la intersección de esta superficie con un plano paralelo al XY, por ejemplo, o al ZI, por ejemplo, supongamos que sea paralelo al ZI, en esa intersección de ese plano con esta superficie, voy a encontrar una curva, supongamos esta, que llamémosle S a esa curva, ¿sí? Si este fuera el plano que contiene a esa curva S, ¿no es cierto? Cuando yo haga la intersección de este plano con esta superficie, encuentro esta curva, ¿sí? Y en un punto determinado, x de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, supongamos que sea este punto, nos interesa calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva en ese punto de coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la superficie al cortarla con un plano se corta en una curva, supongamos esta curva S. ¿Sí? Y en ese punto x0 y 0, z sub 0, la recta tangente a esa curva tiene una determinada pendiente, y esa pendiente es justamente lo que representa la derivada parcial. ¿Sí? Entonces la derivada parcial representa geométricamente la pendiente de la recta tangente que se forma en la intersección pendiente de la recta tangente a la curva que se forma en la intersección de esa superficie con un plano paralelo al ZI o paralelo al ZX. Es decir, un plano de la forma x igual a constante o y igual a constante. Y ahí obtenemos las derivadas parciales con respecto a x o con respecto a y. Sería. ¿Está bien? Bueno, un poco esa es la idea que ya May se los habrá contado. Y para que tengan por ahí idea, si alguno no lo vio,
de qué estamos hablando cuando hablamos de una derivada parcial. Ustedes se acuerdan que en cálculo 1, cuando hablábamos de la derivada, la interpretación geométrica de la derivada era similar. Nada más que ahí teníamos una función de dos variables que representaba la derivada de esa función. Representaba geométricamente, ¿no? Representaba la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto. Y acá es similar, nada más que como acá tenemos dos variables, voy a estar hablando de la pendiente de la recta tangente a esa curva cuando yo tome un plano x igual a constante o y igual a constante, ¿sí? Bueno, geométricamente, les vuelvo a repetir, representa eso. Después, desde el punto de vista de la física, la derivada puede representar, por ejemplo, la variación de un objeto con respecto al tiempo, ¿sí? O cómo está cambiando, como van a ver después en los problemas que tienen después, cómo está cambiando una variable con respecto a otra. Eso me mide también la derivada, ¿sí? Derivada parcial o derivada direccional, cuando veamos lo mismo. Hablamos de una tasa de cambio, de una variación, ¿sí? O de variaciones relacionadas. ¿Cómo varía una variable en función de otra? ¿Sí? Bien. Entonces en el ejercicio 1 dice obtener las derivadas parciales indicadas aplicando las reglas de derivación ordinaria. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1A tienen la función f de xy igual a 4y al cubo más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y les dice también en la que quieren obtener ustedes, o la derivada que me pide, es la fx de xy. Esta notación representa f con un subíndice, como en este caso la x está como subíndice. Es lo mismo que decir la derivada parcial de la función f con respecto a x, ¿sí? O a veces simplemente lo denotamos fx para referirnos a la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sí? Se supone que si voy a hallar la derivada con respecto a x, la y es constante, o sea, en este caso tendríamos un y igual a y sub 0, en este caso, ¿sí? Es decir, que este es constante. Entonces, cuando yo derivo esta expresión, voy a usar las mismas propiedades que usamos para derivar en cálculo 1 o en matemática 1, suponiendo que la y es una constante, ¿sí? Entonces voy a estar derivando con respecto a x, por eso estoy hallando la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sí? Entonces, la fx, si quieren poner de xy, obviamente la fx, a veces ponemos fx solito, así nomás, o a veces ponemos así también, ¿sí? Depende de las ganas de escribir que tengamos. Entonces, veamos cómo derivo esta expresión suponiendo que la y es una constante, ¿sí? Si la y es constante, 4 por y al cubo, eso es constante, ¿sí? Eso va a ser constante. Y según las reglas de derivación, la derivada de una constante es 0, ¿sí? Más, recordarán ustedes que si y era igual a raíz de x, pensando en cálculo 1, la derivada de una variable, ¿sí? De una función y que depende de x. Cuando y era igual a la raíz de x, la y', ¿se acuerdan? ¿A qué era igual? A 1 sobre 2 raíz de x. O también podían escribir esta x como x a la 1/2. Y entonces cuando la derivo, ¿qué hacíamos? Según la reglita de la potencia, bajo el 1/2 y digo x elevado a la 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Que es justamente esta expresión que tengo acá, ¿sí? El x, como está elevado a una potencia negativa, esa potencia
es lo mismo que escribirla como 1 sobre, y 1 sobre x elevado a la 1 medio, el x elevado a la 1 medio es equivalente a raíz de x, ¿sí? Que es esta expresión que tengo acá entonces, ¿sí? Bueno, entonces, eso para refrescar un poco la derivada, si tuviera la derivada de la función raíz de x solita, ¿sí? Acá nosotros tenemos una función compuesta, es decir, una función dentro de otra, ¿sí? Imagínense que tuvieran que derivar, en lugar de derivar la raíz de x, tuviese que derivar raíz de x más x al cuadrado, supónganse. ¿Cómo se derivaba esto? La derivada en cálculo 1 sería, acá ya usaba regla de la cadena, cuando tengo una función metida dentro de otra, usábamos regla de la cadena, tenía función compuesta. Entonces, para derivar eso, primero derivaba la función de afuera, que sería la raíz, en donde la derivada de la raíz es, como dijimos recién, 1 sobre 2 veces la misma raíz de x más x al cuadrado en este caso, y después, ¿qué tenía que hacer? Por la regla de la cadena, ponía por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, en este caso, es la derivada de esta suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de x, que es 1, más la derivada de x al cuadrado, que bajaba al 2, y me quedaría 2x. Bueno, si están medios duros con las derivadas, traten de repasar cálculo 1, practicar un poco las derivadas, porque acá donde metamos derivada de 3 variables, ya se le entra a hacer un matete bastante importante. Tienen que tener bien claro las derivadas con una variable para poder pasar a 2 variables. Eso es, si tuviera que derivar entonces aplicando la regla de la cadena, que es lo que vamos a hacer acá. En realidad ahora cuando yo tengo que derivar esta raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, tengo una función compuesta. Entonces, regla de la cadena. Derivo la raíz, entonces 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por, y ahora diría la derivada de la función que está dentro, que sería x cuadrado más y al cuadrado. Recordando que estoy derivando con respecto a x, por lo tanto la y sería constante. Entonces, cuando derive x al cuadrado, la derivada de eso me daría 2x. Más la derivada de y al cuadrado, que como es constante, la derivada de eso, por más que esté al cuadrado, sigue siendo una constante, y la derivada de una constante cuando está sumando, ¿no es cierto?, solita, es 0. Al igual que acá la derivada del 4y al cubo, como era constante, la derivada me da 0. ¿Tá? Bueno, escribiendo un poco más simplificado esto, podría poner 2x sobre esta raíz, y en realidad también el 2, con este 2 se va a simplificar, y me va a quedar x sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Esa es la derivada con respecto a x de esta función, ¿sí? Podría, si quiero, sacar la derivada con respecto a y, también de esta función, que va a ser algo similar, nada más que en ese caso la x sería la constante, ¿sí? Bueno, en el apartado B les pide con respecto a y, ¿sí? Y en realidad estaría mal ahí, porque como habla de r y de tita, no tengo ninguna y. Sería la derivada parcial con respecto a r o con respecto a tita la que tengo que encontrar. En el punto B me refiero. Ustedes tienen una f que depende de r y de tita, ¿sí? Y que dice que es igual a r al cuadrado coseno de tita más menos 2r por tangente de tita. Como esta función depende de r y de tita, yo puedo calcular
la FR o la F tita. No puedo calcular una F de I. F de I no, porque no depende de I esta función. En todo caso, si fuera una F de I sería 0 la derivada, ¿sí? Supongamos que me pide hallar la derivada parcial de f con respecto a tita de esta función que depende de r y de tita. Así. Entonces, si yo voy a derivar con respecto a tita, la r sería constante, ¿sí? Entonces, es como cuando tenía que derivar, por ejemplo, 3 coseno de tita. Este 3 que está constante multiplicando al coseno, sigue quedando constante por la derivada del coseno. No es que la derivada de este r constante me va a dar 0 en este caso. Me da 0 si este estaría sumando. Si el 3 estaría sumando, la derivada del 3 sería 0. Pero en este caso es otra propiedad la que estoy usando, que me decía que cuando yo tengo una constante multiplicando a una función, la derivada de eso me quedaba la misma constante por la derivada de la función. Si fuera 3 coseno, la derivada sería 3 por la derivada del coseno, que es menos el seno. ¿Se entiende? Bueno, entonces, pensando en esa propiedad, acá yo tengo el r al cuadrado, que es constante, multiplicando al coseno. Por lo tanto, la derivada de eso me va a quedar la constante, r al cuadrado, por la derivada del coseno, que es menos el seno de tita. Y acá lo mismo, el menos 2r está multiplicando la tangente. Menos 2r es una constante. Entonces, la derivada de este otro término va a ser la misma constante que multiplica a la derivada de la tangente. La derivada de la tangente la pueden encontrar en las tablas como secante al cuadrado, secante dije, como secante al cuadrado de tita, o también 1 sobre coseno al cuadrado la pueden encontrar. ¿Sí? Bueno, en definitiva, esta derivada parcial con respecto a tita quedaría de esta manera. ¿Sí? Esa sería la derivada parcial. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende lo que me piden? ¿Cómo encuentran la derivada? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. En el ejercicio 2 habla de la pendiente de la recta tangente a la, o sea, es la idea que yo les había comentado al principio, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 2. ¿Qué me dice? Lo voy a leer por si alguno no tiene el práctico a mano, pero ustedes ya lo tienen habilitado en la página el práctico. Dice, encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie x cuadrado más 2y más z menos 4. A ver, superficie x cuadrado más 2y más z menos 4. Así era, x cuadrado más 2y más z menos 4 igual a 0. Intersección con el plano x igual a 1. Y después le dice en el punto 1, 1, 1. Bueno, esto es tal cual lo que les comentaba yo hoy. Tengo una superficie que la voy a interceptar con un plano. Entonces, en la intersección de esta superficie con ese plano, voy a encontrar una curva. Luego, esa curva en el punto 1, 1, 1, le voy a calcular, me dice ahí, la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la intersección de
esta superficie yo podría despejar la z igual a 4 menos x cuadrado menos 2y, con el plano x igual a 1, que me decía. Para hacer la intersección, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la x acá en la ecuación de esta superficie, en donde tengo x, lo puedo reemplazar por 1. ¿Y qué me queda? Z igual a, si esto vale 1, dijimos la x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 me daría 3, menos 2y. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo que calcular? Dice, la pendiente de la recta tangente a esta función, a esta curva, que ahora me queda una función de dos variables, porque al hacer x igual a constante, ya me queda una función de dos variables. ¿Sí? Entonces, esta función, si yo quisiera, la podría representar en el plano zi. ¿Sí? Si a esta función lo que yo quiero ahora es calcularle la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, para sacar la pendiente de la recta tangente, a esta función en el punto, bueno, 1, 1, 1. Acá lo estoy haciendo como lo hubiera hecho en cálculo 1, digamos. ¿Sí? Lo voy a hacer en principio como lo hacíamos en cálculo 1. O sea, yo tengo esta función de dos variables, z que depende de y, sería como y igual a una f de x, digamos. Antes teníamos una y que dependía de x. ¿Cómo encontraba la pendiente de la recta tangente a esa función? Tenía que buscar la derivada. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar la derivada para encontrar esa pendiente de la tangente, vamos a poner, va a ser igual a lo que vale la derivada, sería la z' evaluada en el punto S1, 1, 1. ¿Sí? En realidad evaluada en el punto 1 sería, porque este y, sería el valor de y, que es la segunda componente, vale 1. ¿Sí? La x sería la primera componente, que también vale 1, y el z, en todo caso, sería la tercera letra, la tercera variable, que valdría 1 también. Pero como esta z depende de y solamente, decir que quiero calcular la derivada de z, ¿en qué punto? En el punto y igual a 1 sería. Z en 1. ¿Está bien? La derivada de z, en esta función, la derivada me da menos 2. ¿Sí? Entonces, ya está. Listo. Esta es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto 1, en el punto en realidad 1, 1, 1 sería. ¿Está bien? Pero en particular la y vale 1. ¿Sí? Así es como lo estábamos haciendo en cálculo 1. Yo encontré la función z que depende de y, y para encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva, ¿qué tengo que hacer? Sacar la derivada en el punto en que me dice. Me pide, no sé si la pendiente solamente, ¿sí? Distinto si me pediría la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Porque recuerden que yo tenía una función, pongamos así, yo podía encontrar la ecuación de la recta tangente. Si este fuera el punto 1, supongamos, la ecuación de la recta tangente la podría encontrar también, ¿sí? Porque la recta tangente sería esta y tendría una ecuación. Acá lo que encontramos es la pendiente de esta recta, que dice que vale menos 2. Pero después yo podría encontrar también la ordenada al origen de esa recta y en definitiva encontrar la ecuación de esa recta, que será igual a m por x más b. ¿Está bien? O sea, puedo encontrar la pendiente y la ordenada al origen también. ¿Sí? Acá me pide solamente la pendiente. ¿Sí? Bueno, esto interpretándolo como una derivada, como en cálculo 1. ¿Cómo sería la interpretación desde el punto de vista ahora de dos variables? ¿Sí? Como derivada, pensando en derivada parcial,
yo tenía el plano x igual a constante, ¿sí? X igual a 1, que es una constante. O sea, si hago que la x sea constante, yo voy a poder entonces encontrar la derivada parcial de la función z con respecto a y. Mi función z la tendría que despejar de esta ecuación que teníamos acá. Igual a 0 me faltó, ¿sí? Z era igual, acá lo habíamos despejado, 4 menos x cuadrado menos 2y. Y entonces, lo que me está pidiendo este ejercicio es que encuentre, de nuevo, lo mismo, lo que dijimos acá, la pendiente a la recta tangente, la pendiente, perdón, de la recta tangente a la curva que se forma en la intersección de esta superficie con el plano x igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy queriendo encontrar? Dicho de otra manera, la derivada parcial de z con respecto a quién. Si la x igual a constante es la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces voy a poner zi, ¿sí? Eso es lo que estoy queriendo encontrar. La derivada de z con respecto a y, ¿que cuánto me da? Esto es, la derivada del 4 es 0, la x constante es 0 la derivada, y por lo tanto también me queda menos 2. ¿Sí? Y entonces lo que me pide, que es la pendiente, bueno, de la recta tangente, en realidad tendría que calcular la derivada de z con respecto a y en el punto 1, 1. O 1, 1, 1 si quieren, pero el último 1 no lo pongo porque es el valor del z. ¿Sí? En el punto 1, 1, que sería el xy. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es esto, la derivada parcial de z con respecto a y evaluada en el punto 1, 1. Y eso acá sigue siendo menos 2, porque la derivada me dio menos 2, constante, quiere decir que no tengo nada, ninguna x, ninguna y para reemplazar, por lo tanto la derivada de z con respecto a y en el punto 1, 1 me sigue dando menos 2, que es lo que ya habíamos dicho haciéndolo de la otra manera. ¿Sí? Yo se lo expliqué acá de las dos maneras para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo al encontrar la derivada parcial. Pero ustedes lo que tendrían que hacer solamente sería esta parte de acá abajo, ¿sí? Solo esto. Es decir, que como me da x igual a constante, yo estoy buscando la derivada parcial de z con respecto a y en el punto que me está dando, 1, 1, 1, 1, 1 en particular el xy, y eso es la pendiente de la recta tangente a la curva que se obtiene en la intersección de esta superficie con este plano en ese punto 1, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? El ejercicio que sigue, el 3, es similar. De nuevo les pide obtener la pendiente de la recta tangente, bla, 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 todo lo mismo. Nada más que dice en la intersección con el plano y igual a 1. ¿Sí? Entonces, como ahora les dice y igual a 1, tengo constante la y. Entonces, ¿qué voy a tener que calcular? La derivada parcial de esa función z, pero con respecto a x. Y en el punto de coordenadas 2, 1. ¿Sí? El punto 2, 1 sería el xy, digamos. Bien. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio 2, pero ahora derivar derivada parcial con respecto a x. Sería en el ejercicio 3. ¿Sí? Veamos qué dice, les dejo el 3 para ustedes. Veamos qué dice el 4. El 4 dice, la temperatura en cualquier punto xy de una placa es de T grados y T es igual a 54 menos 4 menos 4, ¿qué dicen? Menos x cuadrado menos 4y cuadrado.
la temperatura es de t grados, donde t es esa función, y dice que si la distancia se mide en centímetros, obtener la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia recorrida a lo largo de la placa en la dirección de los ejes positivos X e Y, respectivamente en el punto 3, 1. Bueno, como les decía, también la derivada desde el punto de vista geométrico representa la pendiente, ¿sí? La pendiente de esa recta tangente que ya hablamos. Desde el punto de vista físico puede representar una velocidad. Desde el punto de vista económico puede representar un costo marginal. También me puede interesar analizar cómo es o cómo varía el crecimiento de una población con respecto al tiempo. O en este ejercicio me puede interesar cómo varía la temperatura de ese objeto en la medida en que me muevo, dice, en las direcciones de los ejes X o Y. Entonces, lo que me está pidiendo es la derivada parcial. Vamos a la otra notación, así. Es como una D, la derivada parcial así, media una D artística, media curvada. No es una D así derechito, que esto representa otra cosa. Cuando hablamos de derivada parcial es una D así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para usar la otra notación, derivada parcial de la función t con respecto a x, si es con respecto a x, es y igual a constante, sería. Y entonces, si la y vale constante, acá la derivada de 54 me daría 0, la derivada de x cuadrado me daría 2x, y la derivada del 4y al cuadrado me daría 0. Ahora me pide la derivada parcial de t con respecto a x, esta también una d artística, en el punto 3, 1. Y ahora lo escribo así. Acá esta derivada de t con respecto a x, no le puse nada, pero esta sería evaluada en un punto x y cualquiera. ¿Sí? Me dio menos 2x. Y esa derivada, evaluada en el punto 3, 1, lo indico así, de esta manera. ¿Sí? Y evaluada en el punto 3, 1, bueno, en realidad acá el que me interesa es el valor de x, que es 3. Reemplazado acá me daría 2, menos 2 por 3 me daría menos 6. Y de la misma manera, derivada de t con respecto a y, en el xy sería, de nuevo, la derivada de 54 sería 0, la derivada de x sería 0 ahora, y la derivada con respecto a y me estaría dando menos 8 y. Y si lo evalúo en el punto 3, 1, la y tomaría el valor 1, entonces menos 8 por 1 me daría menos 8. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, seguimos con el ejercicio 5. Después dice, en el ejercicio 5 dice, encontrar la diferencial total, diferencial W de por ejemplo, en la función que tengo ahí, en el apartado A, la función esta omega es igual a 4, espérenme un cachito. Se ve bien, ¿no? Sí. Omega es igual a 4x cubo menos xy cuadrado. Y después que sigue, más 3y menos 7. Fíjense si copié bien por las dudas. Bueno, en estos casos me ayuda por ahí a hacerme un esquemita para ver de quién depende la función esta omega en este caso, o W si quieren llamarle más fácil. En este caso W depende de X y depende de Y. ¿Sí? De X y de Y.
Entonces, mi diferencial de omega, o de diferencial W, el diferencial total se llama, va a ser la derivada parcial de esa función con respecto a x por el diferencial de x, lo voy a ir escribiendo acá, derivada parcial de esta función con respecto a x, con respecto a la primera variable, supongamos, por diferencial de x más, y ahora sigo con la otra variable, diferencial, derivada parcial de omega con respecto a la otra variable y por el diferencial de y. Y si esta función omega hubiera tenido una variable z, por ejemplo, que depende de otra variable más, tendría que agregar acá un término más, sería más la derivada de omega con respecto a esa otra variable, supongamos z, por el diferencial de z, y así siguiendo con todas las variables que tenga. ¿Sí? Acá solamente tenemos x, y, entonces sería hasta estos dos primeros términos solamente. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar diferencial W? Ven que le decía que hay una diferencia justamente entre esta notación y esta otra, ¿ven? Esta habla de la derivada parcial, y en cambio esta, la de derechita, es una, se llama diferencial. ¿Sí? Y esta se llama derivada parcial. Y esta se llama diferencial total. ¿Sí? Diferencial total de omega es igual a todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces calculamos la derivada con respecto a x. Si voy a calcular derivada parcial con respecto a x, se supone que la y es constante. Recuerden entonces, acá derivo con respecto a x, ¿qué me quedaría? Bajo el 3 por 4, 12, x cuadrado. Menos. El y al cuadrado que acompaña a la x es constante, o sea que esa constante yo ya la dejaría acá adelante primero, constante que multiplica a la x, esa constante queda como está, por la derivada de x, que sería un 1. ¿Está bien? Más, ¿qué viene ahora? El y es constante, o sea que la derivada del 3y sería 0, y la derivada del 7 también sería 0, así que esa parte ni la escribo. Entonces el diferencial de W me quedaría derivada parcial con respecto a x, que es todo esto, por diferencial de x, más. Ahora calculamos la derivada parcial con respecto a y. Si es con respecto a y, la x sería la constante ahora. Entonces, 4x cubo, la derivada de todo eso me va a dar 0, ni lo escribo. La x que es constante, acá me quedaría, pongo entre paréntesis, el menos x, que es constante, multiplicando a la y al cuadrado. Entonces, la derivada de eso, ¿qué me queda? El menos x, que es constante, queda como está. Por la derivada del y al cuadrado sería 2y. ¿Está bien? Más la derivada del 3y con respecto a y, entonces me quedaría 3, porque el 3, digamos, de nuevo, el 3 es constante, queda como está, y la derivada de y sería un 1, que ni lo escribo, ¿sí? Todo esto es el diferencial de W, la derivada parcial, digo, de W con respecto a y, por diferencial de y. Y eso queda indicado de esta manera, salvo que me pida evaluarlo en algún punto en particular. Creo que acá no, ¿no? No me dice ningún punto. Me podría decir que calcule el diferencial total, por ejemplo, evaluado en un punto que a veces se pone así, x igual a 1 y la y igual a 0, por ejemplo. Sería reemplazar toda esta expresión cuando la x vale 1 y la y vale 0 y hacer las cuentas. De todas maneras me va a seguir quedando un número por el diferencial de x más un número por el diferencial de y. A menos que también me dé los datos de cuánto vale el diferencial de x y el diferencial de y. Generalmente esos diferencial x y diferencial de y, en los problemas que vienen después, tienen que ver con algún error. Por ejemplo, el error en la medición del lado de un triángulo, error en la medición de la altura de un cono,
Cuando les hable del error, ese error es el valor del delta y o el valor del delta x. Perdón, del diferencial de y o el diferencial de x. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es el diferencial total entonces. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese? ¿Quieren que hagamos alguno más de esos? ¿El 5? Ya se fueron todos, me parece. Me quedé hablando solo. Estamos acá, profe. Ah, bueno. Bueno, hagamos uno más. A ver, ¿cuál puede ser más raro? Profe, cuando terminemos este ejemplo, ¿te puedo consultar algo de continuidad? Bueno, sí, sí. Dale. Hacemos uno más de estos. A ver, qué sé yo. Por ejemplo, el D. El D del 5 estamos viendo. Dice, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, acá lo que decíamos recién, diferencial W va a ser derivada parcial de W con respecto a X por diferencial de X, más derivada de W con respecto a Y, por diferencial de Y, más derivada parcial de W con respecto a Z, por diferencial de Z. ¿Sí? Derivada parcial con respecto a X, la y y la z sería constante. Entonces derivo el logaritmo con respecto a x. Como es una función dentro de otra, una función compuesta, primero derivo la función de afuera, que es el logaritmo. La derivada del logaritmo era 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por ahora sí, la derivada de lo de adentro, regla de la cadena. Como estoy derivando con respecto a x, va a ser 2x, la derivada de x cuadrado, que me va a quedar 2x. ¿Sí? Esto, si lo quieren escribir acá arriba, sería lo mismo, 2x sobre x cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Todo esto por el diferencial de x. Porque ya la derivada del y al cuadrado y del z cuadrado me daría 0. ¿Tá? Bueno, acá va a ser lo mismo, la derivada con respecto a y, también tengo que derivar el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre, lo mismo, x cuadrado más y al cuadrado, más z cuadrado, por la derivada del y al cuadrado, que sería un 2i. Ya lo voy a escribir acá arriba, si quieren, 2i. Y a su vez, por el diferencial de i. Por último, más derivada parcial con respecto a z, de nuevo lo mismo, 1 sobre x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, por la derivada del z al cuadrado, que sería 2z, lo escribo acá arriba, y por el diferencial de z. Y eso queda expresado así, de esta manera, es el diferencial total de esa función con respecto a las tres variables que tienen ahí. Bien, decime, ¿qué me ibas a preguntar de continuidad? Sí, profe, yo te iba a preguntar, ¿cómo haces para redefinir una función discontinua evitable? Para redefinir se pone una f asterisco de xy, que va a ser la misma función que tenías, ¿sí? La misma función que vos tenías, si el xy es distinto del punto en cuestión donde estás analizando, ¿sí? Y el valor que te dio el límite, si el xy es igual al punto en cuestión donde estás analizando. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Así se O sea redefiniría. que, Se le bien, da el valor del límite en ese mismo punto donde estaba analizando el límite. Ahí le asigno el valor que me dio el límite. Por eso tiene que tener límite para poder redefinirla. Y en todo otro punto xy distinto de este,
la función sigue valiendo lo mismo que antes. ¿Está bien? Así se puede redefinir. ¿Y tienen que ser con las dos sí o sí, o con una sola está bien? ¿Con qué dos me decís? O sea, para redefinirla yo la tengo que evaluar en otro punto distinto del dado y además tengo que usar el límite. Es que, por ejemplo, si yo analicé la continuidad de esta función en el punto 0, 0, ¿sí? Ujú. En ese punto 0, 0 calculé el límite y el límite me dio, por decir algo, 4, supongamos, ¿sí? Ujú. Entonces, en todos los puntos distintos del 0, 0 me da la misma función. Y en el punto 0, 0 le asigno el valor, por ejemplo, 4, si es que el límite en el 0, 0 te dio 4. En ese punto la puedo redefinir, ¿se entiende? Si la función fuera discontinua en otros puntos, tendría que redefinirla en cada punto. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Gracias. No hay de qué. Bueno, siguiendo con el práctico, hacemos uno más de estos, del 6, el 7 o el 8 son similares, ¿sí? Les voy a hacer el 7, que es una aplicación de esto de los diferenciales que estábamos calculando recién, ¿sí? Nada más que está enunciado en forma de un problema. Dice, los lados de un rectángulo son de 10 y 24 centímetros. O sea, supónganse que tengo un rectángulo de 24 centímetros y 10 centímetros. A estos lados le pongo X e Y, a los lados de ese rectángulo, ¿sí? Generalmente voy a tener incógnitas, ¿sí? O variables, mejor dicho. En este caso las variables serían los lados del rectángulo, a las cuales la voy a simbolizar con X, Y, o si tengo más variables será X y Z, ¿sí? Le asigno un nombre a cada variable, si es posible, ubico los datos o anoto de alguna manera los datos del problema, y me dice, ¿cómo varía la diagonal H de ese rectángulo? Acá tengo otra variable más, la H sería la diagonal del rectángulo, y me está preguntando, ¿cómo varía H? Ahí me está diciendo entonces, justamente me está hablando de una variación, ¿sí? O sea que voy a calcular seguramente una derivada, y me dice, ¿cómo varía la diagonal H de ese rectángulo si el lado A se alarga 4 milímetros y el lado B se acorta 1 milímetro? O sea que el lado... Bueno, el lado A, ahí les habla del lado A y lado B. El lado A se alarga, o sea que acá en lugar de X e Y ya me está diciendo que las variables se van a llamar A y B. A y B. Y ahora tengo que ver si coincide. El A era el que valía 10. Entonces puse acá al revés. El A es el que valía 10, es este lado, este es A. Y el B sería el lado más largo, que es el que valía 24, ¿sí? Bueno, A se alarga, dice. ¿Dónde estaba? Si el lado A se alarga 4 milímetros y el lado B se acorta 1 milímetro. Este se alarga. Y el lado B se acorta 1 milímetro, ¿sí? Entonces, esto que me está dando acá, como yo les decía hoy, son los diferenciales. ¿Ven? Diferencial de X, diferencial de Y. En todo caso, acá será el diferencial de A y el diferencial de B. Son los datos que me está dando acá. Este, como dice que se alarga, es más 4 milímetros. Y el B que se acorta vale menos 1 milímetro. Y yo quiero analizar la variación de la diagonal H. En principio tengo que encontrar alguna relación entre H, A y B. Como H es la diagonal y acá me queda un triángulo rectángulo, yo puedo decir que H al cuadrado es igual a
a al cuadrado más b al cuadrado. Y entonces h va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. O sea, acá tengo una función h que depende de las variables a y b, y está dada por esta función, a al cuadrado más b al cuadrado, la raíz. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero analizar la variación de este h, voy a calcular el diferencial de h. Como el h depende de a y de b, voy a calcular el diferencial de h, que va a ser la derivada parcial de h con respecto a por el diferencial de a, más la derivada parcial de h con respecto a b por el diferencial de b. Y ahora reemplazaré con los datos que tengo. Yo tengo el valor de a, el valor de b, tengo todo para poder calcular cuánto vale esa variación, digamos. Acá sería, primero, en principio vamos a calcular estos diferenciales, ¿sí? El diferencial del h, entonces me va a quedar derivada parcial de h con respecto a. De nuevo, tengo una raíz de otra función que está dentro, o sea, una función compuesta, tengo que usar reglas de la cadena. Primero derivo la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Por ahora la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de a cuadrado más b al cuadrado, con respecto a, se supone que el b es constante, entonces sería, por la derivada de esto con respecto a, me quedaría 2a. 2a. Todo esto por el diferencial de a. Más, y de nuevo, la derivada de eso mismo con respecto a b me va a quedar el 1 sobre la raíz. Cuando esto lo derive con respecto a b, me va a quedar multiplicado por 2b, o sea, por la derivada de lo de adentro, porque la derivada, en ese caso, de a al cuadrado me daría 0. La derivada de b al cuadrado me daría 2b. Ahí tengo la derivada derivada de h con respecto a b, ¿sí? Esta b quedó en medio. Bueno, y esto por el diferencial de b. ¿Está bien? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar o calcular esta variación de h cuando, acá es cuando yo les decía hoy que los valores de a y de b los tengo, que serían 24 centímetros, 10 centímetros, es decir que a es igual a 10, b sería igual a 24, y estos valores del diferencial de a y diferencial de b. Recuerden que estos están en centímetros y estos están en milímetros, o sea que tengo que convertir todo a milímetros, todo a centímetros, todo en la misma unidad, ¿sí? O sea, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Así que tengo, reemplazando el a y el b, acá este 2 se puede simplificar con este 2, acá lo mismo, este 2 con el 2 que me olvidé acá abajo, se va a simplificar. Y entonces me quedaría a sobre la raíz, va a ser a que vale 10, sobre la raíz de 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Todo esto son centímetros, ¿sí? Y esto es milímetros, o sea, serían 4 milímetros, serían 0,4, ¿no? Centímetros. A ver, centímetro, milímetro, sí. Entonces, por el 0,4, que sería el valor del, diferencial de A, ¿sí? Que es 0,4, está bien. Más, y lo mismo acá pondría el valor de B, que sería 24 sobre la raíz y por el valor del diferencial de B, que en este caso menos 1 milímetro, que sería menos 0,1 expresado en centímetros. Bueno, les queda la tareita para hacer esta cuenta.
Y esta va a ser la variación de h, o sea, la variación de la diagonal en ese instante. ¿Se entiende? O sea, para que vean una interpretación de lo que significan las derivadas, los diferenciales, en este caso para calcular cómo varía la diagonal de ese rectángulo en ese momento, digamos, ¿sí?